«1989 fue un año clave para la política internacional, ya que durante su transcurso se derribó finalmente el muro de Berlín, dando comienzo a la caída definitiva de un tipo de régimen político en el este europeo. Esto, sumado a la caída de gobernantes de facto en Sudamérica y al fallecimiento de una figura central en el establecimiento de una de las repúblicas islámicas más influyentes de Medio Oriente, proporcionarían cambios trascendentes en el escenario político internacional. Cerrando la década más pop, en el cine, los blockbusters avanzaban mientras se despedía a alguna de sus más grandes leyendas. Esto es Diluyéndose, y a continuación vamos a revisar las 10 películas de 1989 que más me gustaron. Antes de comenzar, voy a dar menciones especiales a buenas películas que no entraron en el top 10. Enrique V, rey de Inglaterra, se propone la conquista de Francia en medio de la Guerra de los 100 años. Enrique V propone una lectura shakespeariana diferente, ágil, visceral, más centrada en el movimiento y en la emoción. Excelente adaptación de una emblemática tragedia para los británicos, con un Kenneth Branagh sublime. Mientras buscan a un submarino, un grupo de investigadores se topan con una especie alienígena bajo el agua. Aunque menos espectacular y con un ritmo más lento que otros clásicos de Cameron, El Abismo destaca como una de las obras más elaboradas desde lo estético para este célebre realizador. Una joven bruja se enfrenta al desafío de independizarse de su familia. Kiki, entregas a domicilio, es un hermoso relato de crecimiento y aprendizaje, con el sello mágico de Miyazaki, una protagonista fuerte y un trazo visual nítido, detallista y que acentúa la importancia del entorno y de la naturaleza en nuestras vidas. Ahora sí, vamos con las 10. Nigga, you ain't nothing but the white man's dog. What are you? So full of hate you just want to go out and fight everybody. Because you've been whipped and chased by hounds. Well, that might not be living, but it sure as hell ain't dying. Robert Gould Shaw es un coronel que, en medio de la Guerra de Secesión norteamericana, decide liderar un ejército abolicionista integrado casi exclusivamente por afroamericanos. Para 1989, Estados Unidos todavía necesitaba de una película como Gloria, un recordatorio de la valiosa participación de su población más denigrada en la formación de su nación. La película mete el dedo en la llaga provocada por el funcionamiento interno de las altas esferas políticas y militares, exponiendo la intolerancia, la crueldad y el abuso de los más necesitados. En cuanto al aspecto técnico, su resolución es impecable, contando con una fotografía lúcida y una escenificación que permite apreciar la magnitud de esta causa, mientras que el manejo del sonido y sus efectos son precisos. Por último, las actuaciones están en un alto nivel, destacando Morgan Freeman y especialmente Denzel Washington. Una de las más incisivas películas bélicas que ofreció esta década. Oh, Dad! Oh, Dad! What? Head for the fireplace! Indiana Jones vuelve a enfrentarse con los nazis, esta vez para preservar los poderes del legendario Santo Grial. No es común encontrar secuelas de grandes clásicos entre las mejores de su año, pero Indiana Jones y la Última Cruzada es la quinta esencia del entretenimiento al estilo Hollywood. Menos oscura y más cómica que la anterior, la Última Cruzada retoma elementos de las dos primeras y le añade la conflictiva relación de Indy con su padre, interpretado por un irreverente Sean Connery. El sentido de la aventura, del riesgo y de la osadía personal están matizados por una mirada del individualismo de la época y las complicadas relaciones familiares que ha generado el ritmo de vida contemporáneo. Un cierre perfecto a la trilogía original de Lucas y Spielberg, con un potente mensaje contra la avaricia, una mayor profundización de sus personajes y una siempre eficaz banda sonora de John Williams. Diversión asegurada. Ray, un agricultor, escucha una voz insistente que le pide que construya un estadio de béisbol en su terreno. Quizás la temática deportiva limite la expectación, pero El campo de los sueños es lo que Roger Ebert llamó en su momento un film religioso, es decir, uno en el que la fe es el paradigma y puede mover voluntades para realizar lo imposible. Por supuesto, el béisbol es la religión.
la película muestra con suficiencia la lucha de una familia por salir adelante como granjeros, y el posterior conflicto que surge a partir de esta fe ciega del protagonista, interpretado con eficacia por Kevin Costner. Te guste el béisbol o no, lo cierto es que el film te lleva a desear que Ray pueda construir ese estadio sin importar cuánto le cueste a su familia, suspendiendo la incredulidad por ese hecho fantástico que es oír voces y con un objetivo tal vez mayor, aquel de reunirse una vez más con los seres más queridos. Gran banda sonora de James Horner y entrañable película. Yes! Yes! Oh! 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 Oh, God. Oh. I'll have what she's having. Harry y Sally son dos amigos cuya tensión romántica atenta peligrosamente contra su amistad. Cuando Harry conoció a Sally, es una de las comedias más icónicas de los 80, puntillosa, hilarante y emotiva. El argumento gira alrededor de la ya clásica discusión: ¿pueden hombres y mujeres ser solo amigos? Nora Ephron construye uno de los guiones más entretenidos del género, revelando con sus, en ocasiones intrincados, diálogos que el romance puede ser divertido al mismo tiempo que emotivo. La pareja protagónica está perfecta, con Billy Crystal como un anti-galán verborrágico, tierno y vehemente, y con una Meg Ryan explosiva que nos brinda una de las escenas escatológicas más memorables del cine. Hermosa historia que Rob Reiner maneja con excelencia en sus repetidos cambios de tono. Is this your car? No, Do you pay for the gas? no. All right, then. My fine son may think I'm losing my abilities, but I'm still in control of what goes on in my car. Una anciana sureña judía de buen pasar entabla una amistad inesperada con su chofer de origen afroamericano. Conduciendo a Miss Daisy se cuenta en un lapso de 25 años, necesario para señalar la evolución de la relación entre dos personajes muy distintos entre sí. El relato transmite emotividad aún sin hacerla explícita, puesto que Miss Daisy y su chofer nunca son afectuosos. A través de sus diálogos y de sus miradas, atestiguamos el paso del siglo y los subsecuentes cambios y dinámicas sociales. Beresford acierta con la dinámica dentro de esa relación, que pasa de ser tirante a confidente, y la razón principal del logro estriba en la pareja protagónica. Jessica Tandy está perfecta tanto al principio, orgullosa y delicada, como hacia el final cuando la senilidad empieza a apoderarse de ella. Y Morgan Freeman es absolutamente convincente como ese hombre sereno, paciente, obsecuente, pero también inteligente, observador y dedicado. Una de esas películas que más se disfruta a medida que más pasan los años. This is very difficult for me to say. We don't have to hear this, Ron. But Mr. Wilson, I think I was the one that killed your son that night. I was the one. I was the one. Tras quedar paralítico en la guerra de Vietnam, Ron Kovic se convierte en activista político al ver cómo su propio país le da la espalda. En Nacido el 4 de julio, Oliver Stone nos cuenta una historia ya conocida por muchos. Cómo esos jóvenes son arrojados al infierno bélico con promesas de heroísmo para luego ser olvidados o ignorados. Trazando un paralelismo con la progresiva derrota estadounidense en combate, Kovic se va transformando paulatinamente en alguien diametralmente opuesto a quien era en su adolescencia. Si él mismo es visto por la sociedad como algo otro, casi monstruoso, es debido a que la sociedad y el país mismo lo empujaron hacia ese destino y ahora miran hacia otro lado. Tom Cruise brinda una actuación excelente como Kovic, capturando primero su inocencia y luego su descenso a la decadencia y posterior recuperación intelectual. En su labor se apoya a una de las mejores películas post-bélicas de las últimas décadas. Sometimes it's worse than jail. It's a human life. You don't think God sees? God is a luxury I can't afford. En dos historias paralelas, un oftalmólogo piensa una solución drástica para salvar su matrimonio, mientras que un director de cine estancado profesional y sentimentalmente se enamora de otra mujer.
En Crímenes y Pecados se conjugan dos de las facetas más sobresalientes de Allen, el drama trágico existencialista de un hombre que debe asumir riesgos para conservar lo que anhela, y por el otro, el eterno alter ego del director, un hombre casi derrotado que a último momento encuentra una luz de esperanza en su vida. En ambos casos la acción se mueve alrededor de los triángulos amorosos. Allen discute la necesidad del cambio y el juicio de la moralidad. La narración es punzante y toma como eje la eterna rivalidad entre el bien y el mal, como también el peso del narcisismo y el reconocimiento de la propia culpa. Una de las películas más serias de Allen, una que trabaja el cuestionamiento de la fe, la monstruosidad interior y su reconocimiento como pocas. You need to get out. Do something. Have a life. Get your mind off. Easy, Grim, easy. It's not a bad idea. If she's interested. Well, what do you say? Ariel, una princesa sirena, se enamora de un caballero humano y hace un trato con una bruja para poder pasar tiempo con él en la superficie. Inspirada en el famoso cuento de Hans Christian Andersen, La Sirenita marcó el regreso de las llamadas princesas de Disney con un impacto comercial y un éxito de taquilla que llevó a la empresa a una nueva serie de películas que se convertirían en clásicos modernos de la animación. Acá, Ariel es una joven rebelde que busca su independencia y que ama la diferencia. Eric es un príncipe humilde, encantador y comprensivo, pero como suele suceder con Disney, el resto de los personajes se comen la película. La temible villana Úrsula, Tritón el padre de Ariel, el fiel amigo Flanders y especialmente el popular cangrejo Sebastián, llave principal del enorme éxito de la banda sonora de Alan Menken. Un clásico para todas las edades, por supuesto arquetípico en algunas cuestiones estructurales, pero inoxidable en su capacidad de entretener. Why did you say you loved me? Carlos, I do love you. Ah, you mean platonic love. I've had nothing but platonic love all my life. Do you know what I say? Fuck Plato! Christy Brown es un muchacho cuya parálisis cerebral solo le permite mover su pie izquierdo de forma voluntaria. Los 80 fueron una época en la cual el cine explotó las desventajas físicas o capacidades diferentes en sus personajes para contar historias conmovedoras y de superación individual. De la novela autobiográfica del propio Brown, Mi pie izquierdo es una de esas historias en las que lo que nos resulta incómodo también convoca nuestra empatía. La narración nunca se sumerge completamente en el aspecto sentimental y ofrece una lúcida mirada sobre una Irlanda de los años 30 lejana a la actual y que planteaba sus propias dificultades económicas. Pero la razón principal de que la película funcione es, claro, la brillante interpretación de Daniel Day-Lewis como Christie, mostrando las varias facetas de un personaje que no siempre actúa de manera agradable. Y Mi pie izquierdo es también un relato sobre la tenacidad y la perseverancia en un mundo que no siempre espera por tu éxito. En 1959, un profesor de inglés encara sus clases de una manera poco ortodoxa, ganándose el recelo de sus superiores y colegas, pero el corazón de sus alumnos. La Sociedad de los Poetas Muertos es una fuerte crítica a la enseñanza tradicional, a la doctrina del conformismo y al menosprecio de los pequeños detalles de la vida. Apuntalada en el amor por la poesía, la historia transmite un mensaje liberal crítico con el tufillo represivo que dominaba la sociedad americana de entonces, y también contra el establishment americano republicano de los 80. En este sentido, el film promueve el pensamiento individual y hace hincapié en el poder de la educación para transformar vidas. Apoyado en un excelente guión, Robin Williams es el motor de la historia, ofreciendo a Keating el balance perfecto entre templanza, mesura y desparpajo. Una gran película, consciente del cambio que se venía gestando, aunque desgraciadamente no tan premonitoria en vistas al futuro. Thank you, boys. Y estas fueron las películas de 1989 que más me gustaron. Nos encontraremos una vez más en el próximo video.